Farmacia Oji, Garay 3101, esquina Urquiza, Capital. Farmacia La Comunitaria de Morón, 9 de julio 162, en pleno centro de Morón. Atendemos PAMI, prepagas, obras sociales, descuentos en efectivo. Farmacia Oji, Farmacia La Comunitaria de Morón, siempre al servicio de la gente. Aníbal Romero, su productor profesional de seguros generales. 40 años de trayectoria, símbolo de confianza. Asesoramiento y cotización personalizada. Productor habilitado por Sancor Seguros para otorgamiento de préstamos personales con tasa diferenciada a sus clientes. Aníbal Romero, seguros generales. Teléfonos 44 32 17 26. Celular 11 61 66 2007. ¿Anotó? 11 61 66 2007. Centro Integral de Lubricación Emanuel, cambio de aceite, filtros y mucho más. Responsabilidad, calidad de servicio. Atendemos todas las marcas. 25 años en el rubro lo garantizan. Centro Integral de Lubricación Emanuel está en Avenida Bernet 398, esquina Beuchef, Parque Chacabuco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4922-3735 o 4924-3671. Email lubricentroemanuel@outlook.com. Recordá, Lubricentro Emanuel es calidad y experiencia en el servicio. No dude más. Vigilancia y seguridad, solo Vesfra se lo da. Profesionales en el rubro, especialidad en countries, barrios cerrados, empresas y monitoreos. Vigilancia y seguridad tienen nombre propio. Vesfra. Consulte presupuesto por mail a vesfra@gmail.com o al celular 11 26 06 51 25, 11 26 06 51 25. Para Vesfra, la seguridad no tiene secretos. Mora Paint Shop, pintura para automotores, sistema mixing con más de 2 millones de fórmulas, pintura artística, hogar, arquitectura y obra. Está en el barrio de Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Independencia 4102 y 33 Orientales. ¿Tomaste nota? Independencia 4102, Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mora Paint Shop. Pedidos e informes al 11 66 19 63 20, 11 66 19 63 20 o al mail morapaintshop.adm@gmail.com. Compra en Mora, porque con Mora no hay demora. Joyería y relojería Gema. Precio, calidad y confianza con más de 30 años en el mercado. Estamos en el corazón de Parque Chacabuco. Anote, Asamblea 930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4925-2977 o al celular 112-564-8456. Búscanos en Instagram, @gema_joyería. No se olvide, precio, calidad, confianza, solo en Gema. Bueno, hecho nuestros avisadores, pasando todo lo que ellos nos pueden ofrecer y que recomendamos, por supuesto, les damos las gracias por el apoyo. Tengo ya a Juana de los Santos, que es un gusto estar con ella, compartir con ella este espacio de política internacional aquí, en Libre Opinión. Muy, pero muy buenos días, Juana. Un gusto estar contigo y compartir. Muy buenos días, Carlos, para vos, para toda la audiencia. El gusto es mío, siempre de encontrarme sábado a sábado con ustedes, Carlos. Y bueno, hoy vamos a tener, un resumen de foros internacionales en los cuales estuvo de visita nuestro presidente Alberto Fernández, como está dando, Carlos, como nosotros estamos acostumbrados, declaraciones polémicas que en algunos casos hasta te diría comprometen a la política exterior argentina. Pero bueno, se ve que el presidente está aprovechando estos últimos momentos para viajar y para tratar de algún modo de captar la atención internacional. Por supuesto
que esto no ocurre porque Alberto Fernández prácticamente ya se considera a nivel internacional una persona que está de retiro en la política, por lo menos esto desde el punto de vista de lo que reviste la importancia de un primer mandatario, Carlos. Pero bueno, vamos a empezar. 3 foros: G20 en India, G77 más China, que termina hoy en Cuba, y el foro Alconu. Vamos a empezar con el G20, Carlos, en donde Alberto Fernández tuvo las primeras declaraciones polémicas, pero bueno, vamos a decir, para resumir lo que fue la actividad de este foro en India, Carlos, que el G20 tuvo 2 grandes ausentes. Uno fue Vladimir Putin. Ustedes ya saben, nuestra audiencia ya sabe que como él tiene pedido de captura internacional, se le dificulta mucho poder estar presente en este tipo de foros. Y la ausencia de Xi Jinping, que no ha sido justificada, y el dato al margen y el dato de color es que esto no ha ocurrido nunca antes con un mandatario chino que estuviera ausente en el G20. Los motivos que se suponen por su ausencia, bueno, sí, básicamente es no darle réditos diplomáticos al primer ministro hindú Narendra Modi, que tuvo un pedido de adelantamiento de la presidencia del G20 y de poder recibir en este foro en India, y que dentro de 6 meses, digamos, va a estar enfrentando nuevamente elecciones en India, en donde busca la tercera reelección. China básicamente le está dando importancia a los BRICS y le ha dado bastante importancia al G77 como foros internacionales en representación del sur global. Como ustedes saben y como hemos dicho en nuestras emisiones anteriores, sobre todo tocando el tema BRICS, Carlos, se viene la lucha descarnada por el liderazgo del sur global entre India y China. Así que este solo ha sido un primer capítulo. Vamos a ver cómo se desarrolla en adelante. Como conclusiones, lo que podemos decir, Carlos, es que primó un poco más esta idea de países como India, Brasil y México de no condenar directamente a Rusia por la invasión a Ucrania. Y como nota al pie podemos decir que en estos países del G20 se habló de la regulación de criptomonedas en un futuro y de compartir información para tal hecho. Pero vamos ahora, Carlos, a las declaraciones de Alberto Fernández en este foro, en donde ha metido en un brete bastante importante al país. Y yo me voy a tomar 2 o 3 minutitos para explicar un conflicto que es bastante difícil de entender, que puede tener algún tipo de implicancia a futuro para la Argentina. Es que Alberto Fernández ha tocado de modo bastante irresponsable en un foro internacional, Carlos, y tiene que ver con este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj. Vamos a repasar las palabras de Alberto Fernández, Carlos, y después yo voy a explicar un poco este conflicto para que nuestra audiencia entienda de lo que estamos hablando. Alberto Fernández dijo algo así: en un tiempo en el que la guerra se libra en el este europeo y se multiplican conflictos violentos de menor atención pública, pero igual de dolorosos como el bloqueo de Azerbaiyán en el corredor Lachin, que provoca una crisis humanitaria, una vez más castiga al pueblo armenio en parte de su territorio. Y acá subrayo, Carlos, la parte que dice en parte de su territorio, lo cual ha recibido una queja formal, digamos, de Azerbaiyán para con la República Argentina, porque Nagorno-Karabaj no está reconocido internacionalmente como territorio armenio. Pero bueno, vamos a explicar un poco cómo surge todo esto. Ustedes saben, Carlos, que la Argentina tiene una comunidad armenia muy importante que es sumamente querida. Todos los queremos a los armenios, forman ya parte casi de una parte de nuestra identidad entre todas las comunidades que tenemos en la Argentina. Y acá el problema, Carlos, no es la comunidad armenia, ni es tampoco Armenia, porque Armenia no hace ni más ni menos que defender sus propios intereses. Acá el problema es Alberto Fernández y el tratamiento que le da a estos temas sin tener información de background relevante a la hora de poder hablar en estos foros internacionales. Bueno, vamos a explicar
dos o tres cositas como para que la gente entienda este conflicto. Primero, no tiene nada que ver con el genocidio turco de la Primera Guerra Mundial sobre Armenia, ¿sí? O sea, son dos hechos completamente inconexos. El segundo punto, Carlos, es que este conflicto se origina con la caída de la Unión Soviética y el desdibujamiento de las fronteras soviéticas con algunas regiones que pertenecían a la ex Unión Soviética, como es el caso de Armenia y Azerbaiyán. Entonces, ¿qué pasó? En 1923, la ex Unión Soviética le da el control a Azerbaiyán de estos territorios de Nagorno-Karabaj. ¿Qué pasa? Estos territorios están ocupados por etnias armenias, ¿sí? Y como ustedes saben, para darle un contexto a esto, Azerbaiyán tiene una mayoría de población musulmana y Armenia, digamos que su población es cristiana ortodoxa, con lo cual ahí ya hay un primer problema de antecedente de conflicto. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en el año 1991, Azerbaiyán decide abolir la autonomía de esta región y esto da lugar a una guerra descarnada entre Azerbaiyán y Armenia. Lo que termina sucediendo es que Rusia comienza a intervenir en la mediación de esto porque lo que no quiere es que este tipo de conflictos, este tipo de guerras, como ocurrió por ejemplo con la guerra de Chechenia, termine impactando en lo que es el territorio de Rusia. Entonces, de algún modo Rusia en el año 94 hace un llamamiento al alto el fuego y en ese momento Armenia toma parte de este territorio. Vamos a decir, Carlos, para nuestra audiencia también, que en el año 2020 ocurren nuevos choques. Esta vez Azerbaiyán retoma, o sea, rescata parte de este territorio y Rusia interviene nuevamente en negociaciones de paz para que este conflicto no se extienda. Bueno, este es un conflicto que ha dado algo así como 30.000 muertos, ha tenido cantidad de desplazados, hay acusaciones mutuas de limpieza étnica, pero básicamente lo que hay que destacar en estos momentos, Carlos, cuál es la situación actual de este territorio y la importancia estratégica de este territorio, que es lo que ignoró irresponsablemente Alberto Fernández cuando se metió a opinar y siempre rematar con la frase, bueno, yo puedo mediar en este conflicto. ¿Vos te imaginás, Carlos, que si esto es un conflicto que viene desde la caída de la Unión Soviética, ha sido tremendamente difícil para la comunidad internacional poder mediar en una solución? Cada tanto este conflicto resurge y reaparece. Pero bueno, vamos a decir lo siguiente como para que se pueda entender. Actualmente Azerbaiyán está queriendo, junto con Turquía, o sea, vamos a explicar esto, porque si no, no se va a entender. Detrás de estos dos países, Armenia y Azerbaiyán, hay otros países que tienen intereses de influencia en la región. El interés es básicamente económico, Carlos, porque este es un corredor clave de gas hacia el continente europeo. De hecho, en estos momentos hay 8 millones de metros cúbicos de gas que pasan por este territorio y Europa está pensando en extenderlo hacia 12 millones, o sea que la importancia estratégica es fundamental. Azerbaiyán es gran aliado estratégico de los Estados Unidos en el Cáucaso, que solo tiene una función de observación, no tiene presencia militar alguna. Rusia mira esto con muchísima cautela y Rusia esta vez está de parte de Azerbaiyán en lo que respecta a encontrar una solución por este territorio, porque también para Rusia es importante este corredor con respecto al gas. ¿Qué pasa con Turquía? Turquía tiene intereses crecientes en la región del Cáucaso y sobre todo intereses económicos crecientes. Recordemos que está la zona del Mar Negro, que en este momento está en crisis por la invasión a Ucrania. Ya ahí hubieron algunos roces entre Turquía y Rusia por el tema del acuerdo de granos, esto lo hemos hablado anteriormente. Pero bueno, básicamente
Turquía quiere intervenir activamente en la construcción de este polo logístico, de este corredor, para que el gas pase hacia Europa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Turquía y Azerbaiyán quieren que Armenia, de algún modo, entre en alguna situación de acuerdo de paz. ¿Qué pasa? Armenia lo que está buscando es poder tener un poco de leverage de negociación en esto. Básicamente lo que está empezando a suceder es que hay presencia militar de Azerbaiyán en la región y lo que sucede es que desde el territorio armenio hasta Nagorno-Karabaj hay un corredor de montaña que se llama Lachin. Y esto es lo que denuncia Alberto Fernández. Alberto Fernández dice, Azerbaiyán está bloqueando el pasaje de Lachin, el corredor de Lachin, y hay una emergencia humanitaria en Nagorno-Karabaj con estas personas. Bueno, a ver, vamos a dividir en dos partes. Una cosa es querer pedir en un foro internacional que haya algún tipo de mediación de organismos internacionales para que se garanticen los derechos humanos de todas las poblaciones que están en este lugar hasta que se resuelva el conflicto. Una cosa es pedir eso. Otra cosa es acusar a Azerbaiyán de bloquear el acceso a lo que es su propio territorio de acuerdo a las leyes internacionales, al reconocimiento internacional. Y acá, Carlos Alberto Fernández, esto vos sabés que es medio un escándalo, porque aparentemente Cancillería después le habría editado el discurso. Es un problema porque, a ver, si nosotros reconocemos el derecho de la autodeterminación de esta etnia armenia a ocupar un territorio, ¿en qué nos estaría perjudicando? En nuestra propia causa de Malvinas. Así que bueno, muy responsable lo que ha hecho el presidente Fernández. Pero el presidente Fernández, Carlos, no quedó ahí. Vos sabés que en este derrotero que tiene el presidente, después fue a la conferencia sobre operaciones de paz al CONU, y hizo también polémicas declaraciones. Estas declaraciones que realmente uno no sabe ya cómo tomar a la Argentina y a la figura de Alberto Fernández. Dijo lo siguiente: puedo hablar con Xi Jinping, con Putin, con Biden, y nadie puede cuestionarme por eso. Puedo ser de los BRICS y nadie puede cuestionarme por eso, porque culturalmente soy parte de Occidente. En otro pasaje dijo, el multilateralismo supone que todos somos iguales y tenemos derecho a vincularnos en condiciones de igualdad, y no podemos ser cuestionados o atacados por eso. Y después dijo, la remató con esta frase tremenda, Carlos. El multilateralismo nos exige respeto. ¿Respeto a qué? A los principios de Naciones Unidas y a no respetarlas, y no respetarlas en lo mismo que si yo no respetara, o sea, no respetarlo es lo mismo que si yo no respetara la Constitución de Argentina. O sea, puso a las Naciones Unidas en un plano de igualdad con nuestra Constitución. Lo que hay que decirle al presidente, a ver, presidente, nosotros reconocemos los tratados internacionales como parte, digamos, de nuestra Constitución. O sea, nosotros estamos obligados por nuestra Constitución a respetar tratados internacionales, pero nada de lo que venga de organismos internacionales por sí solo puede ser considerado superior a lo que dicta nuestra Constitución. Si quiero ser parte del mundo, tengo que respetar las reglas que el mundo ha aceptado imponer. Quebrar esas reglas es lo mismo que quebrar la Constitución del país. Bueno, acá hay que mostrar las contradicciones del presidente. Si el presidente dice que respetar los principios de Naciones Unidas y no fehacientemente y no respetarlos es lo mismo que incumplir la Constitución, bueno, pues entonces, presidente, usted está incumpliendo la Constitución. Porque, por ejemplo, las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha, entre otras cosas, hecho responsable a China de graves violaciones de derechos humanos contra la etnia de uigures. Ha declarado que el Alto Comisionado que China viola normas y leyes internacionales y que restringe la libertad religiosa por medio de intimidación y amenazas en esta etnia. Bueno, de acuerdo a sus palabras, usted, con todos los tratados que está firmando con China de manera, podríamos decir, sin pasar por el Congreso, usted estaría violando la Constitución de acuerdo a sus propias palabras. También recordemos que
Venezuela, Carlos, también ha sido acusada por el alto comisionado de cometer crímenes de lesa humanidad. Hay informes del alto comisionado sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y Alberto Fernández se ha visitado con Maduro y lo considera un mandatario más. Con lo cual uno lo que puede decir es que Alberto Fernández, de acuerdo al foro al que vaya, acomoda su discurso a lo que a él le parece. Esto es una barbaridad. Esto es algo que realmente, Carlos, es terrible. Y vamos a decir más. La Argentina actualmente, Carlos, está en vías de tener un conflicto muy grande con el Paraguay por el tema de la hidrovía. Nosotros hemos charlado ya de esto y vamos a tener novedades de esto. Vos sabés que la Cancillería paraguaya elevó una queja formal por el incumplimiento del Tratado de Asunción que garantiza ni más ni menos que el libre comercio y la libre navegación. O sea, Alberto Fernández, de acuerdo a sus propias palabras, usted está violando abiertamente la Constitución. Usted mismo se lo está diciendo usted mismo. Y bueno, lo que termina sucediendo, Carlos, es que Paraguay está pidiendo un arbitraje internacional y tiene de su lado a Brasil, Uruguay y a Bolivia. O sea que la Argentina en esto va a perder por goleada, mientras la Argentina escala este conflicto y decide, por ejemplo, frenar una barcaza que lleva combustible a Paraguay para cobrarle un peaje que no está acordado con estos países. Porque el problema no es que se cobre un peaje, sino que el peaje tiene que ser acordado por todos los países y que tienen que haber obras que justifiquen el cobro de ese peaje. O sea, Argentina no puede cobrar un peaje de una obra futuro que algún día va a decidir hacer en forma unilateral. Esto lo que nos trajo como represalia, Carlos, es que Paraguay, el gobierno de Paraguay está pensando en reducir al máximo posible la cantidad de energía que la central hidroeléctrica Yacyretá exporta hacia Argentina. O sea que puede agravar nuestra crisis energética. La frutilla del postre de Alberto Fernández ha sido, bueno, todavía está cerrando en el día de hoy el foro G77 Cuba, que se está llevando a cabo en Cuba, que es de países de África, Asia y América, más China, presidido por Cuba, en donde otras cosas, en donde ellos están pidiendo cambiar las reglas internacionales. O sea, este es un foro de dictadores, podríamos decir, porque Cuba es quien lidera, preside, digamos, este foro, y lo que nos están pidiendo ellos es cambiar las reglas internacionales para que justamente nosotros podamos llevarnos mejor con esta gente y no reclamarles nada, no reclamarles lo que hacen con sus propios pueblos, no reclamar la falta de comercio, no reclamar la miseria que generan. Bueno, ellos quieren esto. Y Alberto Fernández lo que pidió, Carlos, es la modificación de los organismos financieros internacionales. O sea, pide la modificación del FMI, pide la modificación de todos los bancos de desarrollo. ¿Y para qué quiere Alberto Fernández esta modificación? Para que lo controlen menos, Carlos, porque aparentemente el problema es que a la Argentina le presten plata y le pongan alguna condición por prestar plata. Así que, bueno, esto ha sido básicamente, Carlos, lo que aconteció esta semana. No, me gustaría conocer tus apreciaciones con respecto a esta actividad de Alberto Fernández. Bueno, mirá, a mí como apreciación, como argentino, me duele muchísimo tener un representante que parecería vivir dentro de un tacho, de un tarro. Vivir ajeno a la realidad que estamos viviendo. Una realidad, yo no quiero que la gente piense que Carlos es un opositor a este régimen, a este gobierno. No, yo lo que veo es que cada vez la inflación aumenta más, que hay más pobreza, que la gente busca más comida en la basura cuando cierran los restaurantes. Veo gente que realmente quiere trabajar y no puede. Veo gente que tiene empresas que tiene que, de momento, cerrar transitoriamente, llámale, porque no sabe a qué valor va a reponer, sobre todo las empresas chicas. Las empresas grandes pueden darse el lujo. Yo he estado hablando con un empresario que me dice que él está haciendo un mix para poder sobrevivir,
tiene 200 personas, que son 200 familias que dependen de su empresa y que, por ejemplo, el gobierno no le permite, porque lo que él fabrica, como la gran mayoría de los fabricantes de la Argentina, necesita insumos importados. Y esos insumos el gobierno no le está dando los dólares al precio oficial, obviamente los tiene que salir a comprar al mercado libre. ¿Mm? Con lo cual los costos aumentan y mucho, y cuando la competencia por ahí tiene la posibilidad de acceder a esos dólares por amistad política, por lo que vos quieras llamarle, ¿eh? Ujú. Él tiene que hacer un mix para poder seguir vendiendo. Pero tiene hombros para hacerlo, porque es un rubro que deja mucha ganancia y que es muy demandado. Pero hay otros que directamente no saben a qué precio van a reponer. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que esto no tiene, o sea, lo bajo del plano internacional al plano nacional. Al Eh, plan nacional. Fui a comprar, como voy siempre, un almacén del barrio, no chino, también compro en los chinos, y la dueña, la señora que estaba en la caja, y estaba obviamente pasando la mercadería, viene una señora que vende, que hace reposición de mercadería de los almacenes, de los supermercados, y yo escucho que le dice, esto está a tanto para reponer. Y ella le contesta, bueno, yo lo acabo de vender a 4.50 y lo tengo que reponer a 600. Entonces, es de barrio, no gana fortuna. ¿Me explico? Es una persona que vive de ese negocio y que de la recaudación o del porcentual que ella le queda de ganancias, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, ¿m? Tiene que pagar sus gastos personales y tiene que vivir. Entonces, cuando vivimos en una incertidumbre y tenemos un presidente que está paseando y diciendo cosas completamente sin sentido, donde el mundo internacional se ríe a espaldas de él, obviamente, porque son diplomáticos, no son como nosotros que vamos a cualquier lugar y queremos copar la parada sin protocolos, hablando incorrectamente, vestidos fuera de todo protocolo, y dando vergüenza diplomática, cuando siempre la diplomacia argentina ha sido muy respetada en el mundo y que a su vez ese respeto trae negocios. Porque yo, como Ujú. siempre digo, donde hay una bandera argentina representando al país diplomáticamente, hay un mostrador comercial para vender nuestros productos. Si nosotros no tenemos la seriedad y el protocolo que corresponde, somos dejados de lado. Y sobre todo si estamos aliados con 4 o 5 países que prácticamente ellos solos se apartaron del mundo libre, del mundo transaccional, de relaciones no solamente comerciales, sino también educativas, religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno se muda de ideología a una ideología que va contra toda lógica, ¿m? Esto no quiere decir que nos aliemos y seamos lambebotas, como dicen allí los norteamericanos en la traducción, que en la nuestra es más chabacana. Lo único que produce es el achatamiento como país, el dejarnos de lado, y de forma vergonzosa estar representados. Lo digo de la mejor manera política que se me ocurre para no herir Ujú. susceptibilidades, pero a mí me da vergüenza tener esta representación, donde el presidente debería estar al frente de esta situación difícil. Yo entiendo que ha habido sequía, entiendo que ha habido pandemia, entiendo que ha habido incendios, pero los otros países han tenido incendios, han tenido tsunamis, han tenido pandemia, antes que nosotros. Nosotros tuvimos la posibilidad de ponerle una muralla al COVID y no lo hicimos porque el ministro de Salud que teníamos, a mi entender, fue incompetente y a su vez, por omisión
o por no saber, tuvimos 140.000 muertos, ¿no? Y donde hubo gente que se vacunó, eh, ¿cómo podría? Acomodado, vamos a decir, ¿eh? Cuando muchos perdieron a sus familiares porque no pudieron vacunarlos a tiempo, gente mayor, acá se vacunaron pibes de 20, 25, 30, gente de 40 años, antes que los ancianos. Entonces, cuando pasa todas estas cosas, y donde hay un candidato que juega dos puntas del mostrador, o sea, es ministro de Economía, es candidato a presidente, no tiene escrúpulos para llegar al poder porque él dice que va a solucionar el tema de la inflación y resulta de que él está, hasta el día de hoy, tenemos 81% de inflación en su periodo, no es creíble. eh, la señora vicepresidente de la Nación está desaparecida, vaya a saber qué está tramando, está con su obsesión judicial. Bueno, si te gustó el Durano en su momento, ahora aguantate la pelusa. Este, tenemos un país lo que se llama, lo voy a definir en forma marina, ¿no? Estamos al garete. Estamos en un amplio buque grande, sin timón y sin capitán. Bueno, lo saludamos al muchacho que vende, Sí. pero realmente es así. Estamos ya casi chocando. Somos un Fórmula Uno descontrolado a máxima la velocidad. Y pobre el que venga, porque todas estas medidas que se tomaron últimamente, no solamente nos hicieron quedar mal con el Fondo Monetario, más allá si estemos de acuerdo no con el fondo, pero el fondo Ujú. prestó. Este fondo que este gobierno lo denostó siempre y que terminó pidiéndole más plata que Macri. Entonces, tengamos conciencia como argentinos dónde estamos parados. Tengamos esa conciencia, porque no es solamente lo que nos pasa acá, sino que tiene repercusión mundial. Argentina necesita hoy del mundo para poder salir de este estancamiento que tenemos a todo nivel. Porque el problema no es económico, acá el problema es moral y educacional. Eso es lo primero que tenemos que atacar. El problema económico... Ay, Carlos, pero hay gente que está viviendo en la calle, que está en la miseria. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero los tenemos que educar, porque sabe que la pobreza es una condición de la cual se puede salir. No con planes, sino con trabajo. Educando. ¿Es un proceso largo? Sí, es un proceso largo. ¿La culpa la tiene el que va a asumir? No. La culpa la tienen los que desde hace 60, 70 años nos vienen llevando de a poquito a donde nos llevaron. Y donde hicimos alianzas que realmente no fueron las mejores. Fuimos atacados por grupos terroristas, por grupos... No estoy hablando de los 70, estoy hablando de los ataques externos que la Argentina sufrió y que cuando se encontró el hilo conductor para poder solucionar el tema, firmamos un tratado para desligar a esa gente del tema que había pasado, eligiendo perejiles, como se llama por ahí, para culpar. Entonces, todo esto, Juana, que vos comentaste, a mí me lleva que el plano internacional es tan importante como el nacional. Porque la imagen Totalmente. que Argentina tiene que dar al mundo es una imagen completamente distinta. Es una imagen de bajar la cabeza, de agacharnos. No, no, nuestra soberanía, nuestro argentinismo tiene que seguir intacto, pero con educación, dando pruebas de realmente ser un país creíble. A mí me importa un bledo que Rusia nos compre cosas y hagamos tratos con Rusia. Pero una cosa es el trato comercial y otra cosa es someterse a su ideología, ceder territorio nacional, estar expuestos a la vista del mundo como que ahí sí ser lambebotas de China, de Rusia, de Irán. ¿Mm? Argentina no tiene que ser lambebota de nadie, tiene que ser soberana, defender su soberanía, su territorio,
el territorio continental y el territorio marino, que es más grande todavía que el continental y que tiene mucho más riquezas, tal vez, que el territorio continental. Entonces, si yo tengo que reflexionar, obviamente, va a haber muchos que van a estar en desacuerdo conmigo, van a decir que soy un vendepatria, que no me fijo en la gente, todo lo contrario, porque para solucionar este tema tenemos que tener educación, justicia, eh, reglas, valores, que hoy no los hay. Entonces, cuando trabajamos solamente para un sector y cuando dicen que no voten a fulano o a mengano porque les van a quitar los derechos, hay que leer entre líneas. Los derechos no se van a perder, nunca se van a perder porque ya están insertos en la sociedad los derechos y están escritos. Y no puede haber nada retroactivo que lo saque. ¿Sí? Lo que no quieren perder la casta, y cuidado que con mi ley tengo muchas diferencias, pero la palabra hoy es la casta, es que no quieren perder privilegios y poder. Entonces, van a esas mentes colonizadas, ¿m?, y les dicen van a perder sus derechos. No, el miedo de ellos es perder las prebendas, perder poder, ¿m?, y perder los privilegios. Y estoy hablando de los políticos, los sindicalistas y los empresarios prebendarios. Señores, el pueblo quiere, Comparto. Sí, perdón. el pueblo quiere saber de qué se trata. Perdón, perdón por la pausa, que justo pensé que había una pausa. Comparto completamente con vos, Carlos. O sea, a ver, hay un contraste que es muy dramático. Alberto Fernández, cuando hace estos shows itinerantes en el exterior, es casi hasta materia de burla y es algo como payasesco. Pero como decís vos, Carlos, cuando empezamos a ver nuestra realidad interna con pymes que no se pueden sostener, con puestos de trabajo que no se pueden sostener, con familias que no se pueden alimentar, o por lo menos todos los días pierden calidad de alimentación, porque obviamente el primer impacto de la inflación es sobre los alimentos. ¿Cómo podemos leer todas estas palabras derramadas en foros? En donde él se mete en asuntos que no se tiene que meter, comprometiendo la posición de la Argentina. ¿Cómo tenemos que entender que él va a hablar de respeto por la Constitución cuando no respeta el Tratado de Asunción de libre comercio y de libre navegación en la hidrovía? El comercio es como el torrente sanguíneo de los países. ¿Cómo puede explicar este gobierno sus propias contradicciones de querer ir por el mundo pidiendo modificación de los organismos financieros internacionales y al mismo tiempo ahogando las posibilidades de comercio dentro y fuera del país? ¿Cómo se pueden justificar estas personas? Carlos, a mí me produce mucho enojo, yo sé que a vos también, y vos tenés el don y la capacidad de poder transmitir tus ideas quizá de una forma un poco más tranquila que la mía. Pero realmente es incomprensible. Es incomprensible que estas personas sean candidatas y al mismo tiempo como candidatas parece que, no sé, parece que hasta de una manera perversa parece que el gobierno es otro mientras yo soy candidato. Pero ¿cómo? ¿Usted no toma las medidas, señor? ¿Usted no es el que está generando el conflicto con el Paraguay? ¿Usted no es el que está haciendo que esta situación de la Argentina sea cada día peor en vez de ser cada día mejor? Carlos, son unos caraduras. Yo no los puedo definir de otro modo. Yo cuando preparo los informes sábado a sábado y pienso en la audiencia y pienso en lo que le puede interesar a la audiencia en materia internacional, constantemente cuando veo la situación de la Argentina, veo estas situaciones de caradurismo tremendo, caradurismo en los foros, caradurismo en empeñar la palabra y después borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Caradurismo de todo tipo, Carlos. Esta no puede ser la forma en la que en el futuro se tenga que seguir manejando la Argentina en el plano internacional. Porque la realidad es que nosotros hablamos de inversiones, de economía, hablamos de un montón de cosas que deseamos para el futuro, de la generación de incentivos.
para que la Argentina pueda volver a ponerse de pie. Y lamentablemente, cuando miramos algunos rincones de la clase política, vemos a estos personajes que tienen ganas de irse de viaje y de una forma muy narcisista y muy estúpida, querer captar la atención internacional cuando en realidad tienen una irrelevancia absoluta. Porque acá Alberto Fernández no es importante. Importa la Argentina, pero la Argentina tiene un lugar en el contexto internacional. Argentina hoy está empobrecida. Argentina hoy no es ni la cuarta parte ni de lo que supo ser, por ejemplo, a principios del siglo XX. La Argentina ya no es relevante. Entonces ellos constantemente articulan una narrativa que es de consumo propio para su propia tropa de gente convencida, que cree que vive, no sé, creen que esto es un país pujante, eh, y la verdad es que solamente lo único que hacen es hablar para los propios y mentirles al resto. Y afuera nos miran, Carlos, y nos miran con mucha tristeza, porque la realidad es que la Argentina tiene la capacidad de poder ser muchísimo más, muchísimo más. Hoy estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Hoy nuestros jóvenes están tratando de encontrar una razón para quedarse en la Argentina. Hoy nuestros jóvenes, Carlos, lo que encuentran, porque solo se tienen que meter por internet, que un lavacopas en algún otro lugar del mundo gana muchísima más plata que un profesional en la Argentina. ¿Y qué hace la política frente a esto? ¿Qué hace? Absolutamente nada. Articula discursos para convencer a los propios y nos falta la atención al resto. Ujú, seguro, seguro. Yo doy fe, yo soy uno de los perjudicados, entre comillas, porque no perdí un hijo, mi hijo emigró, no lo tengo cerca, no lo tenemos cerca con mi esposa, lo extrañamos, por supuesto, más allá de que tenemos la bendición de estas comunicaciones que nos permiten estar ahí viéndolo, pero está a 12.500 kilómetros de acá. Y se fue con una mano atrás y otra adelante. Yo aplaudo la valentía de lo que hizo, porque, como decís vos, él no fue lavacopas, pero se compró una bicicleta usada y comenzó a repartir comida. Y con eso pagaba el alquiler y vivía. Luego, bueno, ya hace 3 años que se fue, consiguió la residencia temporaria, consiguió trabajo formal, está muy bien pago y dice, mira papá, problemas políticos hay, pero ¿sabes qué? No se vive con la presión que se vive en la Argentina. Es así. Y vivo feliz, conocí argentinos acá, comparto mi departamento con uno de ellos, pagamos a media, la gente es normal, vos podés caminar en la calle tranquilo, nadie te va, por más que tengas un celular súper caro, nadie va a venir a arrebatártelo porque sabe que hay justicia, que van presos. Ujú. ¿Hay ladrones? Sí, por supuesto, pero no hay el índice de violencia, de inseguridad que tenemos acá en la Argentina. Y agrego, para ir terminando, Juana, que, Sí. esto es de orden internacional, el dinero que adelantó el fondo y que nos dio Ujú. también parte China y los BRICS, es reírnos de esas personas que, sobre todo el fondo, que lo dio para un propósito y que lo han destinado para otro propósito. Se aseguraron el pago mientras estén ellos y el que venga que se arregle y no se cumple lo que el fondo pidió. ¿eh? Ujú. Porque las pautas no se cumplieron, la inflación no se bajó, la emisión monetaria no se bajó. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Más allá de la devolución de IVA, que ya lo hablé con Néstor Alessandria, con el contador y licenciado de Economía. Massa anuncia en La Rioja que con la devolución de IVA, con el uso de la tarjeta de débito, un determinado grupo de personas con un límite de ingreso, no recuerdo cuánto es ahora, van a tener acceso al sorteo de autos, televisores, motos, etcétera, etcétera. O sea, realmente es vergonzoso, es vergonzoso, vergonzoso. Porque aparte es como
a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Una persona, vamos a suponer una persona, un jubilado, vamos a un jubilado, para no hacer desprecios de otras planes sociales o demás. Gana el auto, 0 kilómetros, jubilado, 2 mínimas, vamos a suponer, 150.000 pesos, 160.000 pesos. ¿Cómo hace para mantener ese vehículo? Está bien, vamos a decir, lo vende. Bueno, está bien. Pero ¿cómo hace para mantenerlo? Está bien, se gana un televisor, bárbaro. ¿Come con el televisor? ¿Come con el auto? Lo va a tener que vender. Entonces, cuando no hay consistencia en las cosas que se hacen, ¿cuánto más práctico sería obligar al Congreso? También Massa no es el presidente, ¿no? Eso le corresponde al presidente, pero obligar al Congreso a tomar medidas en las cuales se vuelva a lo que es la generación de fondos, ayudar a los exportadores. Ah, Carlos, pero usted es de la élite. Lo que genera riqueza es exportar. Lo que genera riqueza es trabajar. Mano de obra. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir, ¿se trató en el Congreso esto? ¿Se trató de hacer una flexibilización laboral? Ay, Carlos, pero usted, flexibilización laboral, la gente queda en la calle. No es así. No es así. Hubo el tema de la construcción. ¿Cómo funciona? Si la persona queda despedida, tiene un régimen en el cual tiene un ingreso, que no sale del Estado. Nosotros seguimos sacándole plata al Estado, plata que no tiene, y seguimos demandando. El otro día hubo una marcha de agradecimiento a Massa por lo que hizo con el IVA y los sorteos. De terror. ¿No se dan cuenta que nos estamos hundiendo más? Bueno, no sé. La verdad que, bueno, fue muy grato la conversación contigo. La hemos extendido muchísimo. También quiero decir que Carlos Traulsi hoy no pudo salir porque tuvo un inconveniente en particular en su domicilio, nada grave, pero que no les permitía salir al aire. Así que te agradezco que hayas extendido el tiempo, Juana. También le agradecemos a Carlos por habernos avisado y que, bueno, que disfruten el programa. Lo pueden ver, por supuesto, en la señal Adgentes, lo pueden escuchar toda la semana porque el programa se repite. Gracias, Julio Montarón. También, obviamente, en la página de Facebook, Siempre en Domingo Radio. En mi Facebook personal, Carlos de Sico. Y en YouTube, mire si tiene para verlo, ¿no? Y también vamos a ingresar a Instagram. Así que, señores, Juana, por supuesto, muchas gracias por tu colaboración y muchas gracias a todos aquellos que nos siguen y que nos apoyan, nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias, Juana. Muchísimas gracias a vos, Carlos, a toda la audiencia. Esperamos que, bueno, que el inconveniente de Carlos no sea nada. Como siempre, muchísimas gracias a Julio Montarón, le mando un gran saludo, a Segundo Enfoque, a toda nuestra audiencia que nos sigue y bueno, lo único que deseamos es que la Argentina salga para adelante, Carlos. Exactamente. Que tengas un muy buen fin de semana junto a tu familia. Muchísimas gracias igualmente para vos y para toda la audiencia. Gracias. Bueno, pasaba con la señora con mayúsculas, licenciada Juana de los Santos, que nos hablaba del tema internacional y ya que estuvimos, nos metimos un poquito también en la política nacional. Realmente muy contento, muy buen programa ha salido, no por mí, sino por aquellos que han transitado aquí por nuestro estudio en Libre Opinión. Señores, ha sido un gusto, señores, señoras, por supuesto, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Yo me voy a despedir, pero me voy a despedir diciéndoles que amemos a la Argentina. Y para amar a la Argentina tenemos que salir de este pozo cenagoso que tenemos. ¿Hay manera? Por supuesto. La primera y principal es tener fe en Dios, abrir nuestro corazón y saber que Dios, cuando clamamos, Él actúa con gloria y con poder. Pero tenemos que hacerlo, no pensarlo, lo tenemos que hacer. Y por el otro lado, por supuesto, poner todo de nuestra parte, ese granito de arena de cada ciudadano para querer cambiar la situación. Con fe, todo es posible. Me despido.
será hasta el próximo sábado, Dios mediante, a partir de las 9 de la mañana, día sábado, aquí, en Libre Opinión. Chau, chau, ha sido un gusto. Dios los bendiga, Dios los guarde. Chau.